El objetivo de esta transmisión es apoyar las secciones 1.3, 1.4 y 1.5 del capítulo 1 del texto Una práctica teoría de la optimización lineal. La primera parte va a tratarse de la gestión del transporte, que como ustedes ven en datos de Estados Unidos, representa más de un 10% del Producto Doméstico Bruto y es responsable por parte significativa del consumo de petróleo y energía. En la configuración de un sistema de transporte, la decisión de la flota, eso quiere decir el número de vehículos y el tamaño de cada uno de los vehículos, es una de las decisiones clave respecto de precio, servicio y otros aspectos. Por ejemplo, en una aerolínea se debe determinar la flota de aviones, que puede ser de diversos tamaños, como ustedes pueden ver en esa gráfica. Tanto Airbus como Boeing ofrecen aviones muy parecidos en distintos segmentos de tamaño y costo. Los aviones más grandes, como el Jumbo de Boeing o el A380 de Airbus, tienen un costo por pasajero muy bajo, pero la calidad de servicio es relativamente baja porque la frecuencia de viajes y los tiempos de abordaje es muy inconveniente. En cambio, los Airbus 320 o Boeing 737 son todo lo contrario, son caros desde el punto de vista de costo unitario, pero son relativamente cómodos para el pasajero. En el problema de la distribución de combustible hay una situación similar, por lo menos en las empresas que distribuyen petróleo en Chile están camiones relativamente pequeños, medianos y grandes, y lo que se debe determinar, en el caso que a mí me tocó estudiar, es para diferentes plantas cuál era la flota más conveniente. Aquí ustedes ven en color celeste la situación original que tenía, por ejemplo, la planta de Iquique, con un camión de 15 metros cúbicos más un trailer de 10 y dos camiones de 30 metros cúbicos, es decir, un camión relativamente grande, y de acuerdo a nuestros cálculos cuál era la situación conveniente, acá en color burdeo, que convenía por lo menos para Iquique reducir un número de camiones, en un camión grande. Y por otro lado, aquí en San Fernando pasaba todo lo contrario, había 2 camiones de 30 y convenía subirlo a 4 camiones de 30. Bueno, lo que se recomendó es pasar un camión de Arica a San Fernando. Lo que vamos a estudiar a continuación es el diseño del Transantiago, que el año 2007 tuvo como objetivo centralizar el diseño, los pagos y otros aspectos del sistema de transporte de personas. Y lo que había que hacer, entre otras cosas, era determinar el número y tamaño de microbuses de 42 pasajeros, de buses intermedios de 65, el número de buses de 80 pasajeros, y el número de autobuses articulados de 160 pasajeros. Vamos a modelar este problema como se muestra a continuación. El Estado está planificando el nuevo sistema de transporte para la ciudad y debe decidir la cantidad de microbuses y autobuses articulados a ser comprados. Entonces estamos haciendo una simplificación, hay solamente 2 tipos de vehículos. El número de pasajeros a transportar es 640.000 al mes. Ahí hay un parámetro. El microbús transporta 4.000 personas al mes, mientras que el bus articulado, 16.000. Es decir, 4 veces la capacidad. El microbús tiene un costo de 1.000 UF al mes, mientras que el bus articulado, 2.000. En otras palabras, el bus articulado es mucho más eficiente. El presupuesto máximo para el sistema de transporte es de 140.000 UF al mes, y debido a restricciones administrativas, la flota total, es decir, microbuses más buses articulados, no puede superar los 100 vehículos.
Y el problema que tienen los autobuses articulados es su poca maniobrabilidad. Vamos a suponer que la congestión vehicular que produce cada uno es el equivalente a 6 microbuses. ¿De dónde uno podría obtener un dato así de que la congestión es 6 veces una que otra? Voy a generar un podcast independiente en que voy a profundizar en lo que les muestro a continuación. Se puede sacar a partir de un estudio econométrico de las velocidades de circulación, dependiendo, acá está velocidad, dependiendo del número de microbuses y el número de autobuses articulados que se observan, por ejemplo, durante el mes de marzo. Acá hay diferentes fechas, las ordené desde aquella en que hubo menos congestión a más congestión. Menos congestión es mayor velocidad de circulación, más congestión es menor velocidad de circulación. 1 partido por la velocidad de circulación le vamos a llamar la congestión, y uno puede plantear que la congestión es una función lineal del número de microbuses y autobuses. Entonces uno corre una regresión lineal en este caso, y el resultado está en amarillo. Con estos datos que estoy mostrando en esta tabla, se obtiene que el coeficiente del número de microbuses y de autobuses, el que ustedes ven aquí, son significativos estadísticamente, y el coeficiente de autobuses es más o menos 6 veces el de microbuses, y con eso uno puede saber que la congestión es 6 veces más fuerte la que producen los autobuses que los microbuses. Es decir, parte de los parámetros de este problema se obtienen de un estudio estadístico histórico. Bueno, entonces el modelo que vamos a estar hablando es que la función objetivo quiere minimizar la congestión, y para eso buscamos la combinación de microbuses, esa es una variable, y de autobuses articulados. Y entonces la congestión es 6 veces A más 1 vez los microbuses, sujeto a las restricciones que están en la descripción del problema. Primero está la restricción presupuestaria, 140.000 UF al mes. Recuerden, el autobús articulado cuesta el doble que los microbuses. Luego está la cantidad de pasajeros que se debe transportar de al menos 640.000, donde el autobús articulado es 4 veces más grande que el microbús. Y luego la restricción de flota máxima, está aquí por razón administrativa, no pueden haber más de 100 licencias. Acá está el problema dibujado. Acá está la restricción administrativa que yo les decía de las 100 licencias. Esta es la restricción presupuestaria que mira hacia abajo, hacia allá. Y acá está la restricción de la capacidad de transporte que mira hacia arriba. Como se quiere minimizar, la función objetivo baja la isocuanta, y se encuentra entonces que el punto óptimo es 80 microbuses y 20 autobuses articulados, con una congestión equivalente a 200 microbuses. Y ese es un primer resultado, pero a nosotros nos interesaría entender cuál es la lógica del problema, y uno puede plantear cuáles son las fuerzas políticas que están detrás de distintas restricciones y normativas. Supongamos que los buses articulados son propiedad de una cierta empresa, mientras que los microbuses están agrupados en un gremio. Recuerden que acá hay una restricción de tamaño máximo de flota. Uno podría preguntarse, ¿esta restricción a quién le conviene? Para responder a quién le conviene, preguntémonos qué pasa si se elimina. Ahí está. Déjeme mostrarle en el PowerPoint. Si se elimina la restricción de el número máximo de licencia, es equivalente a tomar esta restricción y llevarla ad infinitum hacia la derecha.
Entonces se hace factible esta zona de acá, este triángulo, y entonces la nueva área y el nuevo óptimo, perdón, es el que ustedes ven ahí, en que hay más o menos 120, de hecho hay exactamente 120 microbuses y 10 autobuses articulados. Eso es lo que ustedes están viendo ahí. Ahora mejora la congestión, indudablemente, disminuye, porque el problema está menos restringido. Pero quedan peor los autobuses articulados. En otras palabras, esta restricción del número máximo de licencias probablemente fue impuesta por la empresa dueña de los autobuses articulados, porque gracias a eso se duplica la flota de estos autobuses. Hagámonos una segunda pregunta. Imagínense alguien plantea, bueno, el origen de la congestión es que hay muchos vehículos en la calle. Reduzcamos el número de vehículos. Originalmente el máximo era 100, ahora pensemos que se reduce a la mitad. ¿Sirve esta medida para descongestionar? No. No, porque al mover esta restricción de 100 a 50, el área factible se hace más pequeña. Si se hace más pequeña, el óptimo es peor respecto a la función objetivo, que es justamente la congestión. El nuevo número de microbuses es 13,3, se multiplica el número de autobuses articulados y la congestión sube de 200 a 233. Así que reducir el número de vehículos no es la solución para resolver la congestión. Volvamos a la situación original. Vamos al PowerPoint acá. Imagínense, se quiere reducir se quiere reducir el gasto. Reducir el gasto equivale a mover hacia la izquierda la restricción presupuestaria. Lo máximo que uno la puede mover es el punto que ustedes están viendo ahí, donde el nuevo óptimo y único sería 40 autobuses articulados y 0 microbuses. Eso es lo que está ahí. Ahora volvamos a la situación original también, pero ahora pidámosles al problema que satisfaga el tener a lo más un gasto de 100, no de 140 como está acá, y eso equivale a mover esta restricción a donde ustedes lo ven ahí. Es decir, el problema se hace, como lo habíamos discutido antes, eficiente, porque todas las restricciones pasan por el punto que nos interesa. Ahora, en ese escenario, ¿cuán conveniente podría ser para la empresa de autobuses articulados de bajar su tarifa? Siempre nos han enseñado que dada una demanda, si es que el precio baja, la cantidad demandada sube. Habría que ver si eso es cierto en este caso. Si uno baja el precio de los autobuses articulados, en vez de la restricción presupuestaria pasar por el 120-60, esta restricción empieza a levantarse con eje en el 120, porque el precio de los microbuses no ha cambiado. En el extremo, si es que el precio de los autobuses es igual al de los microbuses, estas restricciones tiene pendiente menos 45 grados, que sería como ustedes lo están viendo ahí. En cualquier caso, en la medida que esta pendiente empieza a pararse debido a que el precio de los autobuses es más barato, el punto óptimo va bajando. Fíjense, aquí va subiendo esta línea, se va parando y el punto óptimo empieza a bajar hacia allá y hacia allá. Y en la medida que eso pasa, el número de autobuses articulados baja, no sube. Por lo tanto, no conviene desde el punto de vista de la empresa bajar su tarifa, conviene aumentarla. Y de hecho conviene aumentarla tanto de manera de que esta restricción pase exactamente por el punto 0,40, en donde el óptimo del problema es aquí,
Y los autobuses articulados están en el mejor de los mundos, cobrando la máxima cantidad por el servicio y la flota es completamente autobuses articulados. Lo que ustedes ven acá es un ejemplo de una falla en el modelo, un incentivo perverso, en que los autobuses tienen incentivos para subir en vez de bajar los precios, y lo que uno espera es que ustedes, a partir de este análisis, sean capaces de detectar esa anomalía en el modelo. Bueno, hasta acá el tema de transporte. Vamos al tema de gestión de procesos. Un proceso es una cadena de actividades que va transformando insumos y productos en servicios con el objeto de satisfacer los requerimientos de un cliente, que puede ser interno o externo. Y esta cadena de actividades, la actividad, es una conceptualización, es una especie de caja negra donde entra un input y sale un output con un mayor valor agregado. Y lo que hace la gestión de procesos, nosotros vamos a estudiar una parte de la gestión de procesos, es optimizar el flujo que existe entre las actividades, el uso de recursos, en fin, todo el diseño que hay de estas actividades y cómo se traspasan los productos y servicios unas a otras. ¿Por qué uno quiere estudiar gestión de procesos? Porque se ha observado que cuando no se controla, se producen problemas. Lo que ustedes están viendo es un estudio que se hizo el año 90 de cuál era el proceso de obtención de un título de propiedad en la Municipalidad de Lima. Ustedes ven que son 758 pasos. Cada uno de estos puntos representa una visita de una persona que tiene que primero ir a recepción, ir a caja, registro, a la oficina y después pasar a la oficina del urbanista y va y viene, etcétera. Y en el fondo lo mandan de un lado para otro, y en este caso muestra cómo el ciudadano está a merced, por decir, del sistema de la burocracia. Lo que hace la gestión de procesos es primero tomar nota de esta burocracia y después mejorarla. Uno lo modela cada actividad, como quien piensa en una piscina. Acá está el input, que ya les digo es un insumo, y luego hay una energía, una especie de bomba que bombea estos insumos a un estado de mayor valor agregado, que es una segunda actividad, y hacia una tercera actividad, una cuarta actividad, hasta que el producto o servicio ya está listo para ser entregado a los clientes. La gestión de procesos, entonces, hacerse cargo de esta red de cañerías y de este conjunto de estas turbinas. Y los recursos son los que mueven estas turbinas, y uno quiere asignar los recursos de manera óptima para que el sistema como un todo funcione mejor. Y acá hay varias teorías que se preocupan de esto. Una se concentra mucho en los cuellos de botella. Los cuellos de botella identifican las actividades que tienen menor capacidad en esta red de flujo, que uno la puede conceptualizar como que primero hay un tubo, y después viene otra actividad B que tiene menos capacidad, otra C, D, etcétera. El flujo de la empresa, la cadena de valor, por decir, de la empresa, ustedes la ven ahí, pero la actividad B es la que está determinando la máxima capacidad, y entonces la asignación de recursos lo que intenta es, por ejemplo, mover gente y infraestructura de C a B para darle más capacidad a B. Eso es básicamente la teoría de restricciones, y yo en lo personal la he utilizado en minería, y tienen un modelo de los flujos de minería que incluye el transporte mineral, ácido y otros subproductos del cobre hasta llegar al barco. Y en esta empresa que ustedes ven acá, que es una empresa extranjera que opera varias faenas en Chile, ellos tienen diferentes actividades: el carguío, el transporte, la molienda, en fin, y lo que nosotros estudiamos es la capacidad de cada una de estas actividades, y lo que intentamos ver es que hay algunas que están ocupadas a todo, a su máxima capacidad, y por otro lado hay holguras. Entonces, probablemente del espesador o del mineroducto uno podría transferir recursos acá a la molienda.
La aplicación que está en el texto se refiere a la Tesorería General de la República, que es la institución que se encarga de la recolección de impuestos, entre otras actividades importantes, y su casa matriz está aquí enfrente de la Moneda. Opera un conjunto de oficinas a lo largo de Chile, donde se atiende a las personas, a las empresas, y lo que queremos nosotros saber es cuál es la manera óptima de gestionar los recursos para que el proceso de recolección de impuestos sea el más adecuado. Y así como yo les mostraba acá que hay varias cañerías ahí, podemos pensar que hay 8 tipos de impuestos. Ahí está en la presentación la importancia. Acá está el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, está el impuesto territorial. Cada uno de ellos tienen distinta utilización de los recursos, y lo que uno quiere es que la asignación sea tal que se maximiza, por ejemplo, la recaudación. El proceso es más complejo que este arreglo de cañerías lineales que está representada en el dibujo, sino hay procesos internos más complejos, pero para efectos de este curso yo voy a pensar la máxima simplificación, que es que hay solamente 2 impuestos que se representan por el formulario 21 y por el formulario 29, y hay 2 etapas, la primera etapa y la segunda etapa. Todas las deudas deben pasar por ambas etapas para terminar siendo recolectadas de manera efectiva. Y para que esto ocurra debe intervenir 2 recursos, el abogado y el recaudador. El recaudador es la persona encargada de hacer las notificaciones y hacer otras tareas administrativas. La representación del problema, la simplificación, son que existen estos 2 tipos de deuda, con un valor de 10.000 y de 15.000 pesos respectivamente. La cobranza tiene estas 2 etapas que dijimos, ambas deben llevarse a cabo, y para ello se dispone de 2 recaudadores y un abogado. Cada uno trabaja 336 horas al mes. La cartera disponible es de 30 deudas F29 y 50 F21, y hay una exigencia de que el tiempo dedicado por el abogado a la primera etapa no sea superior al dedicado a la segunda etapa. Además, acá presento el costo en términos de horas hombres de recaudador y de abogado para procesar en primera y en segunda etapa las F29 y las F21. Y este estudio efectivamente lo realizamos porque hay deudas que demandan muy diferentes tiempos para el recaudador, abogado y otros recursos en la práctica. El problema está ahí. Las variables son F21, F29. Se desea maximizar la recaudación, que es 10.000 F21 más 15.000 F29. Y acá están las restricciones. Está la restricción de los recaudadores, que son 2, cada uno en 336 horas. Esta es la recaudación, perdón, la restricción de tiempo de los abogados. Y esta es la restricción de dedicación de tiempo del abogado, más a la segunda que a la primera etapa. Esta es la disponibilidad de deudas y esta es la no negatividad. Uno lo dibuja en esta cuadrícula y termina siendo, como ustedes lo ven ahí, el punto óptimo es 24,16, con una recaudación de 480.000 pesos. Y queda activa la restricción del abogado y la restricción de la dedicación de los abogados. Y ahora nuevamente, además de saber cuál es la configuración óptima, a nosotros nos gustaría saber qué pasa si uno hace cambios de políticas, como por ejemplo, cuál es el costo de esta política de dedicación más a la segunda etapa que a la primera. Es decir, cuánto cuesta esta restricción que exista. Y para eso trabajamos parecido a lo que vimos antes, que uno quiere, para saber cuál es el efecto de una restricción, simplemente uno se deshace de ella, y deshacerse de ella es sacarla aquí ad infinitum. Con lo que el nuevo óptimo es el que ustedes ven ahí, perdón.
ahí, donde ahora se recauda mucho F21 y muy poco F29. Ahí. Este es el nuevo óptimo, con una recaudación mucho mayor. Ahora, ¿por qué uno podría preguntarse habría de existir una restricción como esta? Porque esta restricción genera equidad, genera una dedicación similar a F21 y F29. En cambio, si se libera esa restricción, toda la tesorería estaría dedicada a estas F21 y a veces al Estado le interesa dar una señal de igualdad. Se van a recaudar todos los impuestos, no solamente aquellos que son más eficientes desde el punto de vista del Estado. Podría ser eso un criterio, pero ese criterio de igualdad tiene un costo en la recaudación porque genera que se pierda parte del área factible. Una segunda pregunta que nos podemos hacer es cuánto se gana por agregar un recaudador media jornada. La respuesta es que nada, porque este recaudador ya sería mover esta restricción de manera paralela de 672 a 840, pero eso es totalmente innecesario, porque esta restricción ya está holgada. Lo único que se gana es esta área factible, que en el caso que estamos viendo no tiene utilidad. Lo que sí sería interesante es contraer esa restricción, que es lo que estoy mostrando acá. Y si al mover de manera paralela esta restricción, se pasa de 672 a 624 horas. Entonces la diferencia entre esos dos números es el número de horas hombre de recaudador que uno puede reducir o asignar quizás a otra oficina. Se pierde un cierto área factible, pero en el óptimo se logra eficiencia, es decir, utilización a toda capacidad de recaudadores y abogados. ¿Cuánto conviene aumentar la productividad de los abogados? Pero estamos hablando de la tramitación de los F21. Acá tenemos un caso similar al que vimos antes. Al cambiar la eficiencia de los abogados respecto de la F21, significa que el punto en que intersecta la F29 no cambia, y si aumenta la eficiencia es equivalente a parar esta restricción, porque aumenta el área factible. Ahora, ¿cuánto conviene aumentarla? No tanto, porque si uno la aumenta hasta aquí, por ejemplo, simplemente generaríamos holgura de los abogados, porque el óptimo no puede llegar más allá que acá. Entonces lo que conviene es hacer pasar la restricción justo por ese punto. Y eso se logra cuando el costo pasa de ser 6 F21 a 5 F21. Se gana esa porción de área factible y la recaudación pasa a ser 516. Hay otras preguntas que me las voy a saltar, están en el texto. Voy a rápidamente mostrarles el efecto de asignar a priori un recaudador a cada etapa. Si recuerdan el problema, la dedicación de horas está dada acá. Por ejemplo, si uno quiere procesar un F21, bueno, gasta 5 horas en la primera etapa, 3 horas en la segunda etapa, y por eso acá dice un 8. Pero en el caso de los recaudadores, hay un pool de horas hombre que se comparte para primera y segunda etapa. Todo el recurso recaudador está subsumido en una sola restricción. Y al asignar un recaudador a la primera etapa y un recaudador a la segunda, esta restricción se convierte en dos. Una para cada recaudador. Y eso equivale a las restricciones que ustedes ven acá. Esta es la antigua, 8 más 27,
ahora pasa a 3 más 13, y acá está el tiempo del primer recaudador, y 5 más 14, el segundo recaudador. Fíjense que estas dos restricciones, las dos rojas se intersectan exactamente en el mismo punto que esta otra, que es la restricción original. Bueno, al hacer eso, se elimina una parte significativa del área factible, se vuelve restrictivo este recaudador de acá, y este otro queda muy holgado. Entonces parecería totalmente inútil hacer esta especialización. Todo lo contrario, el hacer esta multifuncionalidad, que los dos recaudadores pueden dedicarse a la primera y la segunda etapa, subsume, como les decía, dos restricciones en una y permite llegar a un punto mejor. Así que especializar no tendría sentido. Se hace en la práctica porque cuando se especializa a la gente suele ganar cierta eficiencia. Entonces, estas dos restricciones rojas se mueven hacia arriba. Por ejemplo, un 10%. Eso no está acá representado, así que no es el punto que lo analicemos, pero ese es el sentido de especializar, ganar eficiencia justamente por economía, por ejemplo, de aprendizaje, o porque la persona puede manejar mejor una tecnología. Luego hay un análisis acá, y brevemente en el libro, respecto de la comparación de las 35 oficinas que en ese minuto existían de la tesorería y cuál es la recaudación que el modelo nos dice que debería tener, y habían oficinas más y menos eficientes, y habían oficinas en que convenía y otras que no convenía asignarle más recursos.